Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Somos de la Universidad Tecnológica de El Salvador de la materia de Contabilidad Superior. Somos el grupo número 6 y en esta ocasión estaremos analizando el caso de las inversiones corporativas de Stanley Wharf y el señuelo de los paraísos fiscales. A modo introductorio, en el siguiente caso de estudio, vamos a estudiar, valga la redundancia, la compañía de Stanley World, que fue fundada en el año de 1843 por Frederick Stanley y su hermano William. Los fundadores crearon una corporación que se llamó Stanley World con el objetivo de no arriesgar todos los recursos en una sola empresa. A lo largo de los años, la compañía se expandió internacionalmente de forma continua y así fue creando una reputación basada en la excelencia de sus productos y los servicios a los clientes, además del entusiasmo de sus trabajadores. Se posicionó como una empresa de marca mundialmente reconocida y de prestigio. En los Estados Unidos, los impuestos sobre las corporaciones multinacionales se hacen sobre una base de renta mundial. Sin embargo, por la ley, los ingresos del extranjero devengados por sociedades de paraísos fiscales están sujetos a impuestos en los Estados Unidos, solo cuando los fondos son repatriados a Estados Unidos en forma de dividendos. Por lo que para Stanley, el traslado de su empresa a Bermudas significaba una reducción en sus impuestos globales entre un 7 y un 9%. 9%. Sin embargo, a raíz de todo esto, tuvo que enfrentar muchos problemas para asumir esta transacción y más que todo generado debido a las presiones políticas. Iniciando más que todo con el desarrollo y el análisis de este caso de Stanley Wharf, han surgido varias preguntas, las cuales estaríamos contestando a continuación. La número uno, la cual contiene varias preguntas, habla acerca de cuáles son los principios que subyacen en el régimen fiscal internacional empleado por los Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia de gravar a los ciudadanos y a los residentes? ¿Cuáles son las consecuencias de esta decisión y cómo llegaría a afectar el comportamiento? En esta ocasión les estaría más o menos explicando en resumen cada una de estas preguntas con estos conceptos. La número uno es con relación al concepto de la residencia de domicilio. En Estados Unidos cobra impuestos a todas las compañías que hacen negocios dentro y fuera de los Estados Unidos utilizando un sistema mundial de impuestos sobre la renta. El gobierno estadounidense llega a cobrarle a todas las compañías que hacen negocios en los Estados Unidos. Además, le cobra impuestos a las compañías sobre los ingresos obtenidos en el extranjero. Por consiguiente, se lo dice que los Estados Unidos llega a utilizar este sistema mundial de impuestos sobre de la renta. Naturalmente que esto hace que la definición de que constituye una compañía doméstica sea crucialmente importante. ¿Por qué? Porque desde una perspectiva legal, una compañía estadounidense es cualquier compañía constituida en los Estados Unidos. Y es claro, la compañía tiene la libertad de llegar a escoger una jurisdicción de constitución. Y claramente no está en la obligación de producir o vender ninguna cosa en el país donde tiene residencia fiscal. Entonces, muchas veces en otros países podemos ver, como en el caso de Alemania, Holanda, Canadá y Francia, sin mencionar claramente los paraísos fiscales, que llegan a cobrar los impuestos con un sistema muy distinto. ¿Y cuál es ese sistema? Sería el sistema territorial de impuestos sobre la renta, la cual ahí vemos ya la diferencia que hay, en la cual Estados Unidos ocupa un sistema mundial de impuestos sobre la renta y otros países utilizan un sistema territorial de impuestos sobre la renta. El segundo subtema se puede mencionar es acerca de los créditos por impuestos pagados en el extranjero, en el cual, si bien es cierto que los Estados Unidos ya cobran impuestos sobre ingresos a nivel mundial a sus corporaciones, además de que estos impuestos de estas corporaciones sean pagados en los gobiernos extranjeros, también se les llega a permitir a las compañías estadounidenses llegar a solicitar un crédito fiscal por los impuestos extranjeros, pagados con el fin de evitar más que todo el nivel de tributación doble, ya que esto podría ocasionar una gran pérdida o una gran viabilidad económica para la compañía. Entonces,
debido a que el propósito de estos créditos por impuestos pagados en el extranjero es aliviar la tributación internacional doble y no reducir la obligación tributaria en Estados Unidos sobre las ganancias obtenidas dentro de los Estados Unidos, se ha mencionado esta parte acerca de los créditos por impuestos. ¿Y cómo lo podemos ver más que todo como detallado? Digamos un ejemplo, ¿va? Una compañía estadounidense que llega a tener un ingreso extranjero de $200 sujeto a una tasa fiscal de un 35%, tendría un límite de créditos por impuestos de extranjero del 70%, que es claramente el 35% multiplicado por 200. Si la compañía llega a pagar menos de $70 de impuestos sobre la renta en el extranjero, entonces la compañía tendría un derecho de reclamar créditos por impuestos de extranjero por todos sus impuestos pagados en el extranjero. Más adelante estaríamos viendo más a detalle acerca de cómo se puede explicar esta parte de los créditos por impuestos. Eh, la número 3 sería acerca de la postergación de impuestos pagaderos sobre ganancias en el extranjero. Estas compañías estadounidenses se les permite diferir cualquier obligación tributaria de Estados Unidos sobre ciertas ganancias extranjeras no repatriadas hasta que reciban efectivamente esas ganancias en la forma de dividendos. Entonces, esto lo podemos ver más que todo como en el caso de una subsidiaria de una compañía estadounidense, que digamos, aquí podemos ver el ejemplo claro aquí presentado en pantalla, en la cual esta subsidiaria llega a tener un ingreso total de $500 en ese país extranjero con una tasa de impuesto de un 20%. Entonces, claramente, los 500 por el 20% estaría dando un total de $100. Entonces, esos $100 estaría utilizando, más bien, pagando esos $100 como impuesto en ese país extranjero. Y digamos que se le llega a ocurrir o tienen la intención de mandar dividendos a la compañía matriz que está colocada en Estados Unidos, entonces de estos $100 que ellos van a mandar, ya se han pagado $20, que es correlacional lo de los créditos por impuestos. Entonces, para evitar esa doble tributación, eh, se estaría haciendo ya sea un déficit o un exceso, ahí se estaría calculando. Eso estaría dejando a la subsidiaria con $300 para utilizarlo para operaciones, ya sea de costos, inversiones, de gastos, para lo que la compañía llegue a ocuparlo. Entonces, en resumen, en esa parte de las postergaciones de impuestos pagaderos sobre ganancias en el extranjero es más que todo el dinero efectivo que llega a enviar la subsidiaria a los países a las compañías que están colocados en Estados Unidos. Luego estaríamos viendo las limitaciones sobre las reglas de diferimiento y antiabusos, que es más que todo las reglas de las corporaciones extranjeras controladas y la llamada subsección F de clasificación de ingresos. Entonces, ¿a qué se estaría refiriendo? Más que todo, la legislación de los impuestos de los Estados Unidos contiene estas disposiciones para impedir que las compañías estadounidenses retrasen la repatriación de ganancias extranjeras con pocos impuestos. Estas disposiciones fiscales aplican para todas las corporaciones que son extranjeras, con al menos de un 50% de propiedad de individuos o corporaciones estadounidenses que tienen al menos un 10% de interés económico para cada una. Entonces, se puede mencionar que en general esta regla impide que corporaciones de Estados Unidos monten filiales en paraísos fiscales para mantener inversión y por lo tanto obtener retornos sobre la inversión, ya sea libre de impuestos o con impuestos diferidos. Eh, la siguiente sería las posiciones de crédito excesivo o de déficit de crédito, que es lo que antes le mencionaba. En el caso anterior, en el cual veíamos lo de los $500 que tenía la subsidiaria como ingresos totales en ese año. Entonces, digamos que aquellos contribuyentes cuyos pagos de impuestos en el extranjero sean mayores que el límite del crédito fiscal del extranjero, se dice que llegan a tener un exceso de créditos por impuestos en el extranjero. Entonces, la ley estadounidense llega a permitir que esos contribuyentes utilicen el exceso de créditos por impuestos en el extranjero en un año para llegar a reducir las obligaciones fiscales en los Estados Unidos sobre los ingresos de fuentes extranjeras en cualquiera de los dos anteriores o en cualquiera de los siguientes 5 años. En la práctica, el cálculo del límite de crédito por el impuesto del extranjero depende de un promedio mundial. Es decir, todas las ganancias repatriadas y sus créditos fiscales del extranjero se llegan a considerar conjuntamente. Entonces, regresando y aclarando bien esta parte de esos conceptos,
con el ejemplo anterior acerca de los $100 que llegó a mandar la subsidiaria, que tenía una tasa en el extranjero de un 20%, la cual estaría pagando $20 de esos $100, al mandar esos $100 a Estados Unidos y la tasa en Estados Unidos llega a ser de 30%, es decir, 10% más que en el país extranjero, estaría pagando solamente $10 más. ¿Por qué razón? Para evitar la doble tributación. ¿Qué pasa en el caso de que la tasa de Estados Unidos llega a ser menor a la del país extranjero? Entonces, le estaría tocando como más que todo como el exceso. En ese caso sería como lo estaría utilizando esos $10 extra para los otros periodos posteriores. La asignación de gastos bajo el sistema de la Federación de la Comisión Federal de Comercio es más que todo retener los beneficios fiscales en cuanto a la deductibilidad de tales gastos contra ingresos locales únicamente por la porción de los gastos que llega a contribuir a generar ingresos locales. Entonces, las reglas fiscales de los Estados Unidos llega a implementar este principio al asignar cierta porción de gastos particulares contra una fuente de ingreso extranjera. Esos gastos llegan a reducir la cantidad de ingresos extranjeros para un propósito de cálculo del límite de crédito de impuesto extranjero, lo cual es muy costoso para las compañías que tienen un exceso de créditos por impuestos extranjeros, debido a que los gastos por pago de intereses son típicamente mayores que los gastos asignables de una compañía. En la práctica, las compañías con ingresos extranjeros ligeramente tasados y con considerables pagos de intereses en los Estados Unidos son propensas a incurrir en gastos significativos asociados con la incapacidad de llegar a recibir los beneficios totales por concepto de deducciones por pago de intereses. Segunda pregunta nos dice, ¿por qué Stanley Walker se muda a las Bermudas? Esto es esto lo que dijo cuando anunciaba el acuerdo. En el caso de Stanley Walker, anunció un deseo de trasladarse a las Islas Bermudas para reducir sus impuestos globales de 32% a un rango entre el 23 a 25%. Stanley Walker tenía subsidiaria a más de 30 países a nivel mundial y representaba el 30% de sus ingresos. Las razones principales por qué Stanley Walker se quiso mudar a las Islas Bermuda fue por estrategias y estrategias fiscales. Eh, incremento en la flexibilidad operativa, mejor acceso al mercado internacional de capital, mejor eficiencia fiscal. Al tener una tasa de impuesto del 32%, significa que la renta por sus operaciones en el exterior era menor al pago en Estados Unidos. Un cambio de la sede de a Bermuda permitiría un menor pago de impuestos entre el 7 a 9% y por ende una mayor rentabilidad por accionistas. El valor del mercado aumentó un monto de $200 millones, obteniendo una ganancia del 5% al siguiente día que anunció que se trasladaría a las Islas Bermudas. El resultado que mencionó Stalin marcó el inicio de un incremento prolongado por varias alianzas y obtuvo un resultado positivo. Se operaban por un estrecho de margen de inversión, comunicando que tendría que llevar a cabo una segunda votación debido que en la primera se presentó algunos desacuerdos. El mensaje que fue de Steiner Walker que la instalación modificar su estructura corporativa a Bermuda sería sin obstáculos y transparencia por los grupos de intereses sin afectar las operaciones.
Pregunta 3. Stanley Worker experimentó funciones externas en su valor de mercado cuando hizo anuncios relacionados con su mudanza a las Bermudas. ¿Cuáles fueron? Como mi compañero lo mencionó, el 8 de febrero Stanley anunció el traslado a domicilio de las Bermudas. Este generó un aumento de $200 millones y una ganancia, más de una ganancia del 5%. Lo que le ayudó fue que aumentó entre 7 a 9 al 9 puntos de porcentajes antes de mudarse a las Bermudas para tener así ya una ganancia y poder seguirle dando, para seguir controlando en el extranjero lo que ya se hacía en donde ellos estaban instalados. La pregunta 4. ¿Cuáles son los costos de una transacción de inversión? Entre ellas se clasifican 2 y las cuales conllevan lo siguiente cada una. En una transferencia accionaria grabable, la nueva compañía extranjera controladora efectivamente intercambió sus acciones por acciones de la compañía estadounidense. Esto conlleva que tanto los individuos como los otros accionistas reconocerían ganancias de capital iguales a la diferencia entre los valores de mercado de las acciones y la base impositiva. Y en el caso de las transacciones de activos, la nueva compañía controladora extranjera adquiriría los activos de la compañía estadounidense, por lo tanto genera impuestos sobre las ganancias de capital a nivel corporativo, igual a la diferencia entre el valor de mercado y la base impositiva. La siguiente pregunta, ¿quién las paga? En este caso sería el CFO, que es el director financiero de HandiWorks, que es el señor Jonathan Stern. ¿Y quién tomaba la decisión? La decisión debería tomar el jefe de planificación fiscal, el Roger Myerson, y Alison Lee, quien es el vicepresidente y abogado general de HandiWorks. ¿Y si importa eso? Sí, porque habría cambios de valor de mercado que por consecuencia tuvo la otra compañía en la realización de dichas inversiones, las cuales podrían ser ahorros de impuestos fiscales u otra consecuencia económica que no estuviera contemplada dentro de la decisión de inversión. Con respecto a la pregunta 5, es problemático lo que está haciendo Stanley y económicamente, pues nosotros consideramos que sí es problemático, ya que al trasladarse a un paraíso fiscal genera una elusión y la evasión fiscal en el respectivo territorio, ¿verdad? Es evitar las responsabilidades que tiene como empresa en el cumplimiento y el pago de impuestos que se han establecido en el territorio, con el fin de equilibrar gastos e inversiones que tiene el Estado. ¿Cómo se resuelve el problema? Consideramos que el problema se podría resolver que el Estado podría implementar sanciones legales o monetarias al detectar a una empresa que ha decidido extenderse al sueño de los paraísos fiscales, ya que al evitar el impuesto establecido, están en contra del crecimiento económico del país. El Estado debe de supervisar constante las prácticas que se desarrollan en las empresas. El crecimiento de una empresa en términos económicos debe apoyar al Estado el cumplimiento de sus respectivos impuestos, ya que una empresa si desea ser posicionada entre las mejores, debe cumplir con sus responsabilidades, ya sea legales y morales, porque hay que evitar que se trasladen a los paraísos fiscales, ya que esto genera un
incremento en posibles evasiones fiscales, ya que la ventaja que tiene al trasladarse a un paraíso fiscal es la extensión total y reducción significativa en el pago de los impuestos, y así como el secreto bancario, ya que no es obligación reportar todo lo generado para así ellos trasladar sus utilidades a Estados Unidos y así ellos poder pagar impuestos allá. Por eso se debería controlar a las empresas o personas naturales que hagan uso de paraísos fiscales. Bien, después de haber analizado el caso de Stanley World, llegamos a la conclusión en 4 puntos. La toma de decisiones gerenciales siempre genera una controversia en casos relacionados, por ejemplo, con el cambio de constitución de una sociedad matriz. En este caso fue a un grupo multinacional de empresas, que fue desde los Estados Unidos hacia un país que se encontraba en un paraíso fiscal. También como grupo comprendimos cómo es el funcionamiento del sistema mundial de impuestos sobre los ingresos, que es decir, que grava los ingresos generados en el país y en el extranjero. Y este tipo de sistema se aplica más que todo en los países desarrollados como Estados Unidos, donde las compañías que operan en ese país por sus ingresos estadounidenses y por sus ingresos extranjeros. También nos resulta muy importante la clasificación cuando una compañía se considera de tipo doméstico para la afectación de sus impuestos, ya que las compañías estadounidenses, por sus ingresos locales, pagan, pues se puede decir que pueden utilizar un crédito fiscal, los impuestos pagados en el extranjero, con el fin de evitar la doble tributación. También comprendimos que los objetivos principales de Stanley World era fortalecer su compañía en un largo plazo, con la mayor flexibilidad. Ahora tenemos las oportunidades de mejora en cuanto a los casos de estudio. Para este tipo de investigaciones o el análisis de estudios de caso como de empresas multinacionales, consideramos que es necesario utilizar plataformas para crear un ambiente sincrónico y virtual, en este caso como Microsoft Teams. Además, podemos utilizar plataformas para crear documentos en línea, donde todos los participantes que estamos analizando los casos podamos dar nuestros aportes. Además, el equipo de trabajo puede programar reuniones para conversar, aportar nuestras opiniones y de esta forma ir creando una idea de las posibles resoluciones a los casos. Una vez analizado el caso, entendido y dar las conclusiones, si se pueden recomendaciones, es importante que lo podamos publicar en las redes sociales con el fin de compartir el conocimiento con demás estudiantes y también con el público en general. De esta forma, damos por terminado el análisis en cuanto al caso de Stanley World y muchas gracias por su tiempo.